El colapso del comunismo y de la unidad del bloque soviético proclamó el fin de la Unión Soviética y la disolución de la que muchos consideraban la fuerza militar más importante y temida del mundo. Mientras los países del bloque oriental luchaban por la independencia, el ejército soviético también se había ido dividiendo. Desde Rusia hasta Armenia, el coloso soviético se ha ido separando gradualmente en nuevos ejércitos. Aunque la amenaza de un enfrentamiento directo con el bloque occidental pueda haber desaparecido, muchos generales rusos, a diferencia de sus homólogos en el Pentágono, creen que un ejército más pequeño, pero bien entrenado y altamente motivado, puede ser mejor. Una creencia que asegura que sus fuerzas de élite seguirán desempeñando una misión muy importante en los próximos años. Las Spetsnaz o Specjalnoye Nazranie, fuerzas a la demanda, están consideradas como los equivalentes a los boinas verdes del ejército estadounidense o al SAS británico. Son soldados entrenados para actuar como guerrilleros detrás de las líneas enemigas, basándose más en la destreza que en las armas de fuego para cumplir sus misiones. Con sus típicas boinas negras, estos hombres son los sucesores de las unidades rusas de élite de la época de los zares. Antes de la revolución, Rusia era un país lleno de contradicciones. A principios de siglo era una nación que iniciaba una tibia industrialización, pero al mismo tiempo la población seguía viviendo, al igual que desde hacía siglos, como siervos. Los regimientos de guardias y los flamantes cosacos habían prestado juramento para proteger a la familia imperial. El inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa hizo que Rusia movilizara millones de hombres, la mayor parte de ellos campesinos que no estaban preparados para los rigores de la guerra moderna. La infraestructura industrial de Rusia era lamentablemente inadecuada para una guerra total. Los rusos lucharon valientemente contra los alemanes, pero estos los superaban en cuanto a tácticas y muchas veces también en armamento. Los mejores componentes del ejército sucumbieron en combate y las continuas derrotas fueron un factor determinante que contribuyó al estallido de la Revolución Rusa de 1917. El zar fue destronado. Los demócratas del gobierno y del ejército lucharon por reformar Rusia y permanecer en la guerra. La labor, sin embargo, era excesiva. En noviembre de 1917, los bolcheviques al mando de Lenin prometieron poner fin a la guerra y transferir el poder al pueblo. Pero el control y el poder quedaron en manos de unos pocos. Estalló una cruel guerra civil entre el ejército rojo y el ejército blanco, formado por lo que quedaba de las fuerzas del zar. La victoria final de los comunistas fue el principio de un experimento sobre ingeniería social y aventura militar que duraría 75 años. A pesar de la presencia de oficiales políticos, comisarios normalmente temidos y odiados, el ejército rojo intentó ser innovador. Recordando su humillación ante los alemanes en la Primera Guerra Mundial, los soviéticos fueron los primeros en formar, a finales de la década de los años 20 y principios de los 30, una fuerza especial de paracaidistas y de desembarco aéreo. Su entrenamiento puede parecer rústico hoy en día, pero estas unidades abrieron el camino en el desarrollo de tácticas y estrategias para fuerzas de despliegue especiales. Una de sus primeras operaciones tuvo lugar en Leningrado, donde nació la PDO, la primera unidad de desembarco paracaidista del mundo. La primera operación en combate de los paracaidistas soviéticos tuvo lugar en 1929, cuando pequeños destacamentos se lanzaron en Asia Central para combatir a los rebeldes islámicos. Hacia 1935, los soviéticos eran capaces de realizar saltos masivos de unos 5.000 hombres. Estas exhibiciones sirvieron para estimular el interés de otras naciones, incluyendo Alemania. El resto de Europa empezó a formar sus fuerzas aerotransportadas. Durante la década de los años 30, Stalin siguió inflexiblemente una política de industrialización masiva, utilizando la propaganda y el terror.
los comunistas estaban decididos a construir un Estado moderno, fuera cual fuera el precio que debiera pagar el pueblo. Cuando el pueblo y el ejército soviéticos todavía seguían luchando para recuperarse de la desolación causada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución, Alemania invadió Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. El ejército rojo era numeroso pero obsoleto. La fuerza aérea, también cuantiosa, estaba equipada con aviones anticuados y no disponía de armamento moderno. Rusia no estaba en condiciones de participar en esta guerra. Stalin intentó mantener a Rusia al margen del conflicto firmando un pacto de no agresión con Hitler. Sin embargo, los alemanes no respetaron ese tratado. A las 3 de la madrugada del 22 de julio de 1941, sin previo aviso, 6.000 cañones alemanes abrieron fuego a lo largo de los 3.000 kilómetros de la frontera entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. Los cañones no callarían durante los siguientes 4 años. El ataque contra los soviéticos fue asombroso. Tal y como preveían, los rusos fueron derrotados. No hubo tiempo ni posibilidad de emplear las fuerzas de élite. La Juggernaut alemana estaba demasiado bien organizada y entrenada para que pudiera ser detenida. Tan solo el penetrante frío del invierno ruso evitó que los alemanes llegaran al Kremlin. Pero la nieve no bastaba para repeler el ataque de los nazis. Los aliados poco podían ayudar, ya que bastante tenían con preocuparse por sus propias zonas de combate. La batalla por Europa había aislado a Inglaterra y las fuerzas británicas destacadas en Oriente Medio mantenían una desesperada lucha contra los famosos cuerpos africanos de Rommel. El ataque japonés contra la flota americana en el Pacífico dejó confundido al ejército de Estados Unidos. Los soviéticos buscaron ayuda en su mayor fuerza, el pueblo. Partidas de guerrilleros surgieron tras las líneas enemigas, atacándolas siempre que era posible. En 1942, los partisanos sumaban unos 150.000 efectivos, entre hombres y mujeres. Aunque parecían estratégicamente inferiores, fueron capaces de combatir contra millares de soldados alemanes, ganando tiempo para que el ejército rojo se reagrupara. Fue una valiosa lección que los soviéticos recordarían en el futuro. Poco a poco, los alemanes fueron retrocediendo. Las batallas se libraban a gran escala, con miles de carros de combate disparando a uno y otro lado de los vastos frentes. Cada soldado era vital. Muchas veces las unidades de élite soviéticas eran utilizadas como tropas de infantería regular, sufriendo importantes bajas. La batalla final por Berlín la ganaron los soviéticos. El número de bajas de su ejército fue el mayor de todos los aliados, y decidieron que nunca jamás volverían a ser las víctimas. Stalin no confiaba en los occidentales. Recordaba que antes de la guerra muchos británicos y americanos consideraban que la Rusia comunista era una amenaza mayor que Hitler. Las tropas rusas no habían llegado hasta Berlín en vano. Según unos acuerdos pactados en tiempo de guerra entre Churchill, Roosevelt y Stalin, el ejército rojo ocuparía la mayor parte de la Europa del Este. Estos acuerdos también implicaban la convocatoria de elecciones libres en estas nuevas zonas liberadas. Pero los pueblos de la Europa del Este tendrían que esperar 45 años para que esto se cumpliera. Las tropas soviéticas mantuvieron sus posiciones en Europa una vez terminada la guerra. Stalin estaba decidido a crear una zona intermedia entre lo que quedó de Alemania y la Unión Soviética. En los primeros meses después de la guerra, los ejércitos americano, francés y británico se desmovilizaron rápidamente. Las tropas estaban deseosas de volver al hogar. Solo quedaron unas pocas unidades de vigilancia en Alemania.
Gradualmente los aliados fueron advirtiendo que Stalin no estaba de acuerdo con el botín que había obtenido. Los rusos bloquearon Berlín intentando expulsar a los aliados. Los británicos y los americanos reaccionaron con el puente aéreo sobre Berlín. En Grecia se inició una guerra civil en la que las fuerzas comunistas estuvieron a punto de derrocar al gobierno. Los británicos y posteriormente los americanos respondieron con una ayuda masiva. El presidente Harry Truman inició lo que se conocería como la doctrina Truman, en la que anunciaba claramente al mundo que este tipo de acciones realizadas por los rusos no serían ignoradas y se combatirían. Lejos de desmovilizarse, el Ejército Rojo permaneció intacto. El oeste contaba con la amenaza de su arsenal de armas nucleares. Como parte de su estrategia, las fuerzas aéreas americanas volvieron a instalarse en las bases británicas. Desde finales de los años 40 hasta 1990, Europa vivió en un estado de calma relativa. En Occidente seguían confiando en el armamento nuclear como medida disuasoria, mientras que los soviéticos parecían conformarse con reforzar sus fuerzas convencionales. La estrategia soviética se centraba en un ataque masivo de hombres y fuerzas acorazadas. El potencial de las fuerzas soviéticas de élite en cualquier operación no solo se convirtió en la clave para los estrategas rusos, sino que representaba una gran preocupación para las potencias occidentales. Desde el inicio de la Guerra Fría, las fuerzas paracaidistas soviéticas, o VDV, se habían erigido como fuerzas de apoyo. Los rusos realizaron grandes avances en el perfeccionamiento de las técnicas de asalto acorazado y las fuerzas aerotransportadas los aprovechaban. Se convirtieron en expertos en movilizar grandes cantidades de hombres y equipos en operaciones aerotransportadas. Los crudos inviernos rusos no eran ningún obstáculo. Aprendieron a luchar bajo cualquier circunstancia. Durante la década de los años 50, los soviéticos se prepararon a fondo para una guerra con Occidente que muchos pensaban que era inevitable. Las unidades de paracaidistas soviéticas realizaron maniobras a gran escala en las que participaron millares de soldados. Desarrollaron aviones de gran tonelaje capaces de transportar hombres y carros de combate. Estas pesadas plataformas, frenadas con retrocohetes, permitían que los rusos pudieran lanzar fácilmente un gran número de hombres y material en el interior de los territorios aliados. Tal vez la contribución más significativa de los soviéticos a la guerra aerotransportada fue el desarrollo del BMD, o vehículo de combate lanzable desde el aire. Estos carros ligeros, específicamente diseñados para ser lanzados junto con los paracaidistas, podían ser utilizados inmediatamente en la batalla y proporcionaron una gran flexibilidad a las fuerzas soviéticas. Podían cerrarse herméticamente, lo cual permitía a las tropas operar en un campo de batalla contaminado por lluvia radiactiva o un ataque químico. La introducción de los BMD en 1970 hizo que las VDV pasaran de ser una fuerza principalmente de infantería ligera aerotransportada a constituir una fuerza de asalto mecanizada con una potencia de fuego mucho mayor. El BMD es un tipo de vehículo único. Su suspensión neumática permite que pueda ajustarse su altura, facilitando así su transporte por aire. La Fuerza Aérea Soviética dispone de aviones diseñados especialmente para apoyar los ataques aerotransportados, como el avión de asalto Antonov AN-12, que posee una autonomía de 1.400 kilómetros y puede transportar uno o dos vehículos de combate BMD. También utilizan el reactor Ilyushin IL-76, que posee una autonomía y una capacidad de carga considerablemente mayores que las del AN-12. Uno de los aviones más grandes de las fuerzas soviéticas fue el enorme AN-22 Kok, que puede transportar 175 soldados o 4 BMDs, con un alcance de 4.200 kilómetros.
fue la capacidad de carga del KOK lo que permitió que la invasión de Afganistán se llevara a cabo con tanta rapidez. La estrategia de ataque en masa soviética ha significado la integración de las unidades aerotransportadas en el plan táctico general. Históricamente, las maniobras soviéticas se han realizado en gran escala, utilizando miles de soldados en ellas. Muchas veces incluyen asaltos coordinados con carros de combate y paracaidistas, apoyados por la Armada y la Infantería de Marina. Todos los escenarios se diseñaron para simular un ataque en masa a la Europa occidental. Tras la cortina de fuego de la artillería y las fuerzas acorazadas, se desplegarían los paracaidistas y a continuación la masa acorazada. Simultáneamente, se produciría un bombardeo naval y operaciones de apoyo de las fuerzas del aire. Los soviéticos nunca han confiado por completo en la superioridad numérica y la artillería pesada. Los estrategas militares nunca olvidaron la experiencia de los partisanos durante la Segunda Guerra Mundial. A principios de los años 50 nacieron las unidades Spetsnaz. Desde entonces han constituido una parte importante de la estrategia soviética. Si se hubiera producido cualquier hostilidad entre el este y el oeste, las divisiones soviéticas en masa intentarían empujar a los aliados hacia el Atlántico. Occidente tenía órdenes de que sus fuerzas presentaran batalla y resistieran. Si remotamente se produjera la derrota, las armas nucleares estarían a punto. Los soldados de las Spetsnaz se preparaban a conciencia para el muy importante asalto inicial sobre posiciones aliadas. Llevaban la insignia de las fuerzas aerotransportadas, pero se las consideraba mucho mejor entrenadas y preparadas que las demás unidades de élite. En su punto más álgido, la Unión Soviética debe de haber contado con más de 20.000 hombres repartidos en 6 brigadas de Spetsnaz distribuidas por todo el ejército. Cada brigada en particular estaba formada por un contingente de 1.000 a 1.300 hombres. Asimismo, estas brigadas podían dividirse en unas 135 unidades especializadas separadas, similares a los pequeños equipos de 10 a 12 hombres utilizados en las fuerzas especiales norteamericanas y británicas. Las Spetsnaz fueron concebidas como fuerzas diversivas, pero su función sería mucho más importante. Su misión consistiría en lanzarse tras las líneas aliadas después de ser aerotransportadas. Los objetivos específicos incluían el ataque a los puestos de mando y al centro de comunicaciones de los aliados, provocando la destrucción y el caos general con estas misiones. Sus órdenes también especificaban la eliminación de los líderes políticos y militares. Otra tarea de las Spetsnaz consistiría en atacar las bases de misiles británicas, francesas, alemanas y norteamericanas que suponían la mayor amenaza potencial a cualquier ofensiva soviética. Para esta misión se entrenaron muy a fondo y con un realismo aterrador. Los soviéticos llegaron a construir una base nuclear simulada de la OTAN con las réplicas de todas las armas nucleares almacenadas por los aliados de la Europa occidental. Las Spetsnaz se entrenaban regularmente en este lugar.
Como las unidades especiales de otros países, las unidades navales de Spetsnaz se ejercitaban en técnicas de asalto anfibio e infiltración en zonas costeras, utilizando submarinos de bolsillo. La idea era utilizar las tropas navales de Spetsnaz para atacar posiciones de la OTAN en Noruega y la costa británica. La Armada Soviética se encontraba entre las primeras que utilizaron aerodeslizadores como medio de transporte rápido de tropas por pantanos o ciénagas. Las fuerzas anfibias soviéticas también recurren al uso de helicópteros de combate fuertemente artillados, como los utilizados en Afganistán como apoyo de las operaciones en tierra. El entrenamiento de las Spetsnaz está considerado como uno de los más eficaces del mundo. Ningún experto militar occidental ha subestimado jamás la capacidad de estos hombres. No solo estaban altamente motivados, sino que también recibían un trato especial dentro del ejército soviético. A diferencia de otras muchas unidades, se esperaba de estos hombres que fueran capaces de tomar la iniciativa sin una supervisión directa. Las prácticas y los ejercicios que realizaban reflejaban su estatus de élite. El entrenamiento es riguroso. Se organiza en brigadas y está supervisado por oficiales regulares del ejército soviético. Los hombres se eligen de entre los mejores reclutas que llegan al ejército. Después del entrenamiento normal, los seleccionados para ser Spetsnaz realizan 3 veces más de instrucción y prácticas de entrenamiento especializadas.
Las Spetsnaz debían estar totalmente familiarizadas con sus objetivos. Si era necesario, realizaban un reconocimiento personal de los mismos, viajando incluso a la Europa occidental como turistas o simulando un viaje de negocios para conseguir información de primera mano. Obviamente, los centros de control y mando occidentales se encontraban entre sus objetivos principales, al igual que las bases europeas de misiles de largo alcance, como la base de Gringham Common al oeste de Inglaterra. Los objetivos secundarios eran prácticamente cualquier instalación que pudiera facilitar apoyo a los aliados en caso de guerra. Aparentemente, Inglaterra se consideraba un objetivo primario. En caso de guerra, el Reino Unido realizaría probablemente la misma función que desempeñó en la Segunda Guerra Mundial, es decir, una plataforma de aviones insumergible desde la que podrían lanzarse ataques de bombarderos y misiles. También podría utilizarse como campo de aterrizaje para las tropas norteamericanas de refuerzo que cruzarían el Atlántico. En un papel más convencional, los soviéticos esperaban que las tropas Spetsnaz fueran capaces de utilizar diversas armas, incluyendo las que capturasen a las tropas aliadas. Estas fuerzas de élite tuvieron la oportunidad de demostrar su destreza con gran eficacia en 1956, cuando se produjo la sublevación de Hungría. Las fuerzas soviéticas entraron en acción para aplastar el levantamiento en una operación que causó un gran número de muertes de civiles. Pero fue la operación en Checoslovaquia la que constituyó la prueba de fuego de las fuerzas soviéticas. Durante la primavera y el verano de 1968, el gobierno de Alexander Dubček intentó liberalizar la política comunista. Los soviéticos no podían aceptar ningún tipo de aventura que dividiera la solidaridad de su telón de acero. El alto mando soviético organizó la Operación Danubio. El día 20 de agosto de 1968, soldados Spetsnaz vestidos de civiles aterrizaron en el aeropuerto de Praga y lo tomaron. Varias horas después empezaron a llegar los aviones AN-12 con paracaidistas soviéticos. La invasión de Checoslovaquia estaba en marcha. Las fuerzas soviéticas se desplegaron rápidamente, cogiendo por sorpresa a los checos. La resistencia organizada del ejército checo fue escasa, pero el pueblo se echó a la calle. El mundo entero presenció la lucha del pueblo checo, pero los países occidentales no pudieron hacer mucho para intervenir. El lugar de Checoslovaquia como parte del telón de acero quedó afianzado por la decidida acción del ejército soviético. Aunque
Aunque no se había pensado en utilizar Spetsnaz fuera de la Unión Soviética en unidades a gran escala durante la Guerra Fría, aparte de Afganistán, algunos soldados entrenados como Spetsnaz sirvieron como asesores en diversos puntos problemáticos del Tercer Mundo. Durante la Guerra Fría, desde América Central hasta África, norteamericanos y soviéticos entablaron este tipo de luchas de poder de la Guerra Fría. Como sus homólogos norteamericanos, los oficiales del ejército soviético seleccionaban estas misiones. Antes de la invasión de Afganistán, los conflictos del Tercer Mundo eran la única oportunidad de que los soldados soviéticos adquirieran experiencia real en combates. Estos conflictos muchas veces eran brutales. Una de las mayores operaciones tuvo lugar en Angola, donde actuaron asesores soviéticos y cubanos luchando contra la guerrilla apoyada por Sudáfrica y la CIA. En la larga guerra de Rodesia, los asesores soviéticos trabajaron conjuntamente con los cabecillas de las guerrillas desde bases en Mozambique y Zambia. Fue una guerra sangrienta con muchas bajas de civiles en ambos bandos. Los rebeldes utilizaron las armas proporcionadas por los soviéticos para destruir 2 aviones comerciales. Los rodesianos atacaron las bases de las guerrillas en la frontera sin tener muy en cuenta los daños colaterales. Fue una guerra sin cuartel en la que hubo pocos prisioneros. La experiencia de los soviéticos en estos conflictos les dio la confianza necesaria para realizar la invasión de Afganistán en 1979.
El éxito inicial de la operación debió satisfacer a los estrategas militares soviéticos. Después del triunfo de las Spetsnaz en la conquista de Kabul, los soviéticos ocuparon el país durante un largo periodo. A pesar de la experiencia americana en Vietnam, los soviéticos no se prepararon adecuadamente para afrontar la lucha de las guerrillas afganas. Su estrategia se parecía más a la de una fuerza expedicionaria europea del siglo XIX contra un levantamiento de nativos que a la de cualquier conflicto moderno. Los soviéticos habían olvidado que incluso los británicos en los mejores tiempos coloniales habían sido incapaces de someter a los afganos. Las tropas soviéticas permanecían normalmente en sus torres de vigilancia fortificadas y solo se aventuraban a salir de estas ocasionalmente en vehículos blindados. Y cuando lo hacían, parecía que los mujahidines siempre los estaban esperando. La aviación soviética realizaba constantemente misiones de apoyo hasta que las guerrillas consiguieron misiles Stinger de los norteamericanos con los que derribaron un número creciente de aviones soviéticos. Como la guerra continuaba y las bajas soviéticas iban en aumento, el alto mando soviético solicitó de nuevo la intervención de las Spetsnaz. Estas fuerzas de élite habían aprendido de las experiencias de los boinas verdes norteamericanos en Vietnam y del SAS británico en Malaya y en el Oriente Medio. Las Spetsnaz iniciaron su propia lucha de guerrillas contra los mujahidines. Vestidos muchas veces como ciudadanos del país, empezaron a hacer progresos en la eliminación de la guerrilla. Pero a finales de los años 80, el pueblo soviético estaba harto de la guerra y quería la paz. Incluso siendo una dictadura comunista, el exceso de bajas hizo que la opinión pública se volcara en contra de lo que parecía una situación que no terminaría jamás. Así se inició la retirada soviética. Muchos creen que si a las Spetsnaz se les hubiera permitido desde un principio llevar la guerra a su manera, el resultado no hubiera sido el mismo. Tal vez la misión más importante que han llevado a cabo las fuerzas especiales soviéticas ha sido la que nunca han realizado. Cuando empezó el colapso de la Alemania del Este y cayó el muro, las tropas soviéticas destacadas en Berlín hubieran podido detener perfectamente a aquella multitud exaltada en la puerta de Brandenburgo. Sin embargo, no salieron de sus barracones. La caída del muro dio lugar a una serie de acontecimientos que finalizaron con el golpe fallido contra Mikhail Gorbachev. El estatus de las Spetsnaz y de otras fuerzas de élite sigue siendo incierto. El grueso del ejército soviético ha pasado a formar parte del nuevo ejército ruso. Muchas de las anteriores repúblicas soviéticas han creado sus propias fuerzas de seguridad.
La disolución de la Unión Soviética no ha sido realmente pacífica. Desde Georgia hasta Armenia y las repúblicas centroasiáticas ha irrumpido la violencia. Las tropas rusas han tenido que actuar en diversas ocasiones para protegerse a sí mismas y a su arsenal de armamento. Cuando Rusia emerja del caos económico, volverá a resurgir indudablemente como una potencia en el marco internacional. Las técnicas desarrolladas por las Spetsnaz pueden ser de gran utilidad en un ejército ruso que cuente con un presupuesto restringido. Las Spetsnaz serán ideales en situaciones donde se necesite utilizar fuerzas limitadas pero efectivas. Pueden participar perfectamente en misiones internacionales para mantener la paz, pero también deberán vigilar de cerca las repúblicas vecinas para asegurarse de que cualquier brote de violencia no derive hacia Rusia. No solo el mapa mundial ha cambiado drásticamente a principios de los 90, sino que también lo han hecho las relaciones entre anteriores antagonistas. Ahora las tropas Spetsnaz se reúnen con sus homólogos occidentales, como las Fuerzas Especiales norteamericanas y el SAS británico. De estos encuentros se deduce que el nivel técnico y la preparación de las Spetsnaz son comparables a los de estas unidades. Es una fuerza que no debe ser olvidada ni ignorada.